Hola, antes que nada, agradecer la oportunidad que nos dan de estar hoy aquí con ustedes. Para mí es un verdadero placer acompañarlos con el tema inmunosenescencia y la importancia de la vacunación del adulto mayor. Soy la doctora Elidia Domínguez, médico pediatra, y laboro como gerente de asuntos médicos de vacunas en GSK Centroamérica y el Caribe. ¿Por qué hablar del adulto mayor? Bueno, actualmente estamos en una situación particular en la que la población o la proporción de personas adultos mayor se incrementa cada vez más. Hace 100 años, nuestra expectativa de vida rondaba alrededor de los 60-65 años. Hoy, nuestra esperanza de vida supera los 80 años. Y eso es lo que ha llevado, como decía, a una mayor proporción de personas adultas mayores. Pero no es solo esto, sino que también tenemos que considerar que nuestro sistema inmune también se modifica con la edad. Cuando somos pequeños, recién nacidos, nuestro sistema inmune es inmaduro. Por lo tanto, tenemos un riesgo incrementado de desarrollar enfermedades infecciosas. Conforme vamos creciendo, nuestro sistema inmune va madurando y ese riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas disminuye. Pero con el pasar de los años, nuestro sistema inmune se va debilitando, lo que conocemos como inmunosenescencia, y eso nos hace entonces tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas. Por otro lado, este debilitamiento del sistema inmune, esta inmunosenescencia, abarca diferentes aspectos de esta protección que ejerce nuestro cuerpo. Tenemos afectado tanto nuestro sistema inmune innato como nuestro sistema inmune adaptativo. Tenemos menos células dendríticas, menos macrófagos, tenemos menos células T, menos células B y una producción y especificidad de nuestros anticuerpos también se ve reducida. Todo esto, como ya decía, es lo que nos conlleva a desarrollar enfermedades infecciosas más fácil o con mayor frecuencia que cuando somos adultos jóvenes. Entonces, no se trata solo de alcanzar la adultez mayor, sino que también tenemos que trabajar y pensar en llegar allá con un completo bienestar, porque de nada nos sirve alcanzar estas edades, 80, 90, 100 años, si padecemos enfermedades infecciosas, por ejemplo, porque nos vamos a ver mayormente afectados. Por otro lado, hay unas comorbilidades que difícilmente vamos a poder evitar, pero que sí podemos hacer muchas cosas para tratar de controlarlas mejor. Entonces, todos sabemos que para tener una vida sana, para estar en completo bienestar, debemos, por ejemplo, alimentarnos saludablemente, debemos hacer ejercicios. Estas patologías o estas comorbilidades que van a llegar, independientemente de lo que hagamos, las podemos también tener adecuadamente controladas con una medicación eficaz. Y además, dentro de esta ecuación, forman una parte importante las vacunas. Como ya dijimos, mayor edad, inmunosenescencia, mayor riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas. Entonces tenemos las vacunas para ayudar entonces a reducir ese riesgo de enfermedades infecciosas. Y hoy voy a conversar particularmente de este riesgo de enfermedades de dos en especial, tosferina e influenza. Veamos la tosferina. La tosferina, como ya sabemos, es una enfermedad de las vías respiratorias, producidas por la Bordetella pertussis, con un cuadro clínico característico que cuando estudiamos en la escuela de medicina, pues nos enseñaron muy bien a identificar un cuadro clásico de tosferina. Y posiblemente muchos de ustedes están considerando, como muchas veces yo me he encontrado situaciones, donde pensamos que, bueno, la tosferina es una enfermedad del niño, es una enfermedad del pediatra, y para ello vacunamos desde hace décadas a nuestros niños para protegerlos contra esta enfermedad. Sin embargo, esto no es suficiente porque, como podemos ver en las estadísticas, sí, con la vacunación y con las mejoras de las coberturas vacunales, hemos logrado reducir los casos de tosferina en la población pediátrica, en nuestros niños. Como podemos ver en este gráfico, un estudio
donde evalúa desde 1998 hasta el año 2018 en Suecia la proporción de casos de tosferina para los diferentes grupos etarios. Vemos que los menores están representados por las barras grises y vemos cómo en el tiempo estas barras grises se han ido disminuyendo. Mejoramos las coberturas, vacunamos a nuestros niños y ya cada vez menos son los casos de tosferina que aparecen en estas poblaciones o en estas edades. Pero si observamos también nuestras barras naranja, roja, que representan la edad, las personas, grupos etarios de personas de mayor edad, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, proporcionalmente los casos se han ido incrementando. Y este no es solo el caso de Suecia, como podemos ver también en Alemania, en Dinamarca, en Estados Unidos, cada vez más es mayor la proporción de los casos de tosferina que ocurren en estos grupos etarios. Quizás nos estaremos preguntando, ¿por qué se da esto si vacunamos a nuestros niños? Bueno, sí, vacunamos a nuestros niños. Cuando tienen menos de un año le hacemos una vacunación primaria, entre 2 y 3 dosis. Luego el niño al alcanzar el año de edad le colocamos un refuerzo. Todavía cuando el niño va al colegio le colocamos un segundo refuerzo. Eso incrementa la respuesta inmune. Pero lamentablemente, progresivamente esta cantidad de anticuerpos se va a ir disminuyendo y cuando somos adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, disminuye a tal punto que nos hacemos vulnerables a tener la enfermedad y además a transmitirla. Porque no había mencionado, pero esto es una enfermedad altamente contagiosa, tan contagiosa como el sarampión. Entonces, las personas adultas jóvenes, adultos mayores, si se encuentran con un caso de tosferina y no se han colocado sus dosis de refuerzo, han perdido esa inmunidad que ganaron cuando los vacunaron de niño, se hacen entonces pacientes que desarrollan la tosferina. Incluso algunas veces estas personas pueden ser simplemente reservorios, no tener la enfermedad como tal, pero sí transmitirla de unos a otros. Pero ¿qué pasa? No es solo este tema de que disminuye la protección de los anticuerpos, nos hacemos vulnerables, tenemos la enfermedad. Si nos adentramos un poco en cómo se produce la enfermedad en las personas adultas, podemos ver que cuando vemos las hospitalizaciones, las tasas de hospitalizaciones por tosferina y comparamos los diferentes grupos etarios, después de los niños menores de un año, a partir de los 50 en adelante, empieza a incrementar las hospitalizaciones también en las personas adultas mayores. Entonces, la tosferina no es una simple enfermedad, sino que como hemos visto también las personas adultas mayores se ven en riesgo de hospitalizaciones y también pueden desarrollar complicaciones como la neumonía, la sinusitis, la otitis media, pueden perder peso, tener fracturas costales, etcétera. ¿Y quiénes son estas personas que terminan hospitalizadas y terminan con estas complicaciones? Bueno, se ha visto que los adultos con condiciones subyacentes son los que tienen un riesgo incrementado a terminar hospitalizados por tosferina o desarrollar una tosferina severa. Como podemos ver, más del 87% de los hospitalizados tienen al menos una condición subyacente. Incluso un grupo importante pueden tener más de una. ¿Qué condiciones? Bueno, obesidad, tabaquismo, diabetes, problemas cardíacos y también enfermedades pulmonares como el asma y el EPOC. Me quisiera concentrar un poquito también en estas dos enfermedades específicamente. Fíjense que una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene más de 2 veces riesgo de desarrollar tosferina. Y no es solo que el paciente con EPOC tiene más riesgo de desarrollar tosferina, sino también que la tosferina va a producir o a desencadenar exacerbaciones en el paciente con EPOC, crisis, etcétera. Entonces, el EPOC hace que haya mayor riesgo de que la tosferina también se desarrolle de una manera más severa, como vimos en el gráfico anterior, es una de las causas que termina en hospitalizaciones, y a su vez la tosferina afecta también el EPOC, desarrollándole exacerbaciones. Lo mismo ocurre con los pacientes asmáticos. Una persona asmática tiene entre casi 2 y 4 veces más riesgo de desarrollar tosferina que una persona de la misma edad
sin asma. La tosferina también puede presentarse con mayor severidad en los pacientes asmáticos y además la tosferina empeora los síntomas del paciente asmático. Todas estas son razones por las cuales necesitamos entonces proteger a nuestros pacientes o prevenir la enfermedad a través de la vacunación. Quiero contarles que la vacunación contra la tosferina ha demostrado ser inmunogénica en las personas adultas mayores. Además, ha demostrado tener un buen perfil de seguridad, tolerable. Ha demostrado ser efectiva en reducir la enfermedad y además se puede coadministrar con otras vacunas que reciben las personas adultas a estas edades. Hoy existen recomendaciones claras. La OMS lo hace para casos de brotes y el CDC, por ejemplo, recomienda esta vacunación de refuerzo, preferiblemente con la vacuna Booster, que es la vacuna de GSK, y también incluye una recomendación para los pacientes con EPOC, lo mismo que lo hacen las guías GOLD que manejan estos pacientes. La vacuna de GSK es una vacuna de refuerzo que se puede utilizar a partir de los 4 años contra la difteria, tétano y la tosferina y generalmente las recomendaciones son de aplicarse cada 10 años. Sí debemos conocer que es una vacuna que puede producir sobre todo síntomas en el sitio donde aplicamos la vacuna, dolor, enrojecimiento, edema, pero que son síntomas limitados, transitorios, 2-3 días y desaparecen. Conversemos un poquito ahora sobre la influenza, otra enfermedad respiratoria producida por un virus que es muy cambiante. Se desconocen mucho los datos de cuánto es la carga de enfermedad de influenza a nivel mundial, pero basados con la carga de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que cada año se presentan entre 3 y 5 millones de casos de enfermedad severa y hasta 650,000 muertes por esta enfermedad. Entre un 5 y un 10% de todas las personas adultas mayores van a desarrollar influenza cada año. Y en los niños este porcentaje se incrementa hasta casi un 30%. Pero también hay personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad más severa. Los niños más pequeños, los menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años, entonces afecta los extremos de la vida. Y también de manera importante, aquellas personas que tienen algún tipo de comorbilidad o algún tipo de compromiso inmunológico. Personas con enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, enfermedades metabólicas como la diabetes, problemas respiratorios, tienen un mayor riesgo de desarrollar las complicaciones. Pero esto no termina acá. La mayor carga de muertes por influenza ocurre en las personas mayores de 65 años. Más del 90% de esas muertes que vimos hace un rato, que ocurren a nivel mundial todos los años, ocurren en esta población. Entonces es extremadamente importante y necesario la vacunación contra la influenza todos los años en esta población. En GSK se tiene una vacuna contra la influenza que está indicada a partir de los 6 meses en adelante. Se debe aplicar una dosis intramuscular cada año y es una vacuna pues que también ha demostrado tener un adecuado perfil de seguridad donde los síntomas generalmente son leves, ocurren por un corto periodo de tiempo y preferiblemente que el paciente los conozca a la hora de usted vacunarlo para que esto no sea un impedimento a seguir recibiendo las vacunas. En conclusión, existe evidencia clara de que las enfermedades inmunoprevenibles no solo ocurren en los niños menores, sino en todas las edades. Entonces, hoy la vacunación es para todas las edades. Hemos visto que la tosferina es una enfermedad altamente contagiosa, que las personas que se vacunaron de niños tienen una caída de los anticuerpos y eso les hace tener un riesgo y desarrollar complicaciones cuando somos más grandes. Y también como la influenza, una enfermedad que está allí presente cada año, también cobra una relevancia en las personas adultas mayores, donde el mayor riesgo de desarrollar complicaciones y muertes está en esta población. Por lo tanto, la invitación también es a la vacunación anual contra la influenza. Muchísimas gracias por su atención.